Muy buenos días, colegas, compañeras y compañeros. Bienvenidos al módulo 3 de este webinar, donde vamos a revisar el tema de infraestructura natural hídrica. Yo soy Emilio Cobo, oficial de programa de Agua y Ecosistemas para América del Sur, y vamos a estar revisando ahora un tema un poco más específico dentro de lo que hemos venido viendo en los módulos anteriores. Un tema relacionado al agua, que nos parecía interesante también incorporarlo como parte del webinar. Es algo, un concepto que está creciendo y teniendo cada vez más interés. Así que espero que sea de utilidad y complemente lo que han venido viendo en los módulos anteriores. Tienen una diversidad de material de lectura también dentro de las carpetas compartidas en los módulos, donde pueden acceder a una serie de información. Hay unos documentos en español y varios en inglés. Lastimosamente, la información y los contenidos de este concepto aún no hay mucho material en español, así que hemos incluido lo que hemos podido, que nos ha parecido sólidamente argumentado dentro de las carpetas, y espero en esta presentación poder dar un pantallazo y un sobrevuelo sobre el concepto. Ustedes ya habrán tenido algunas presentaciones en las semanas anteriores donde pudieron revisar un poco los aspectos conceptuales de las soluciones basadas en la naturaleza, de algunos otros ejemplos de adaptación basada en ecosistema, los cuales son complementarios a lo que vamos a ver hoy y muchas veces son lo mismo, porque pueden haber formas de infraestructura natural que caen también bajo el concepto de adaptación basada en ecosistemas, por ejemplo, o en reducción del riesgo de desastres basado en ecosistemas. Entonces, no necesariamente debemos ver estos aspectos conceptuales de una forma fragmentada, pero sí pensando en una forma sistémica, ¿sí? Y el día de hoy vamos a ver justamente cómo podemos utilizar esos elementos y procesos ecosistémicos para la gestión del agua específicamente. Durante la presentación vamos a tener una corta introducción, vamos a revisar las bases conceptuales. A lo largo de las bases conceptuales voy a ir dando algunos ejemplos también, entonces ejemplos de aplicación los vamos a ir mencionando a lo largo de la presentación. Vamos a revisar un punto corto sobre los aspectos económicos que son fundamentales en este enfoque de infraestructura natural y finalmente cerraremos con unas conclusiones. El día jueves 20 vamos a tener algunos ejemplos durante la sesión del webinar de aplicación, particularmente con fondos de agua, que hoy por hoy es el ejemplo más claro que tenemos de la utilización del concepto de infraestructura natural y de cómo escalarlo, ¿no? a un nivel de ciudades, por ejemplo, de sistemas de aprovisionamiento de agua potable para poblaciones. Quiero empezar con una introducción que habla de los desafíos que tiene la gestión hídrica y del por qué esa necesidad de cambiar un poco la forma en que abordamos y que resolvemos los problemas de origen hídrico. Tenemos diversas raíces a la problemática hídrica alrededor del mundo, por ejemplo, temas que responden a la gobernanza y a la debilidad en los sistemas de gobernanza en torno al agua, ¿no? Por ejemplo, la ausencia de esa visión integrada de la que tanto se habla y la que poco se aplica, temas de distribución inequitativa en el uso de los recursos hídricos, falta de consensos, acuerdos, tenemos una serie de conflictos dentro de las cuencas hidrográficas que responden justamente a esa falta de diálogo, de planificación, de construcción de acuerdos, ¿no? Ausencia a veces de organismos institucionales, ¿no? De leyes o de políticas que ayuden a materializar de mejor forma la gestión integrada del recurso hídrico. De ahí tenemos problemas de cantidad también, ¿no? La población está creciendo exponencialmente, estamos hablando de un recurso esencial para la vida y que es finito. Hay un uso indiscriminado, desperdiciamos un montón de agua en el sector agrícola, en las ciudades, en los procesos productivos. Hay también carencia de agua por causas naturales, ¿no? Hay zonas de estrés hídrico que en sí se encuentran localizadas en zonas que por naturaleza tienen poca disponibilidad de agua. En otros casos hay procesos naturales de desertificación, por ejemplo, de cuencas hidrográficas que empeoran la condición del recurso.
También hay un tema relacionado a la cantidad que preocupa bastante y es la falta de la consideración de los caudales ecológicos, ¿no? ¿Cómo podemos también dejar algo de agua para que los ecosistemas puedan seguir funcionando? Y este es un tema bastante complejo que cuesta todavía aplicarlo en la región. De ahí hay otros problemas que responden más a la calidad del agua, los problemas de contaminación por diferente índole, actividades mineras, industriales, agrícolas, descargas urbanas. Ustedes saben, la mayoría de las ciudades en los países en desarrollo no tienen plantas de tratamiento de aguas residuales y estamos descargando las aguas servidas sin ningún tratamiento a los ríos, a los lagos y al mar. Existen procesos de erosión también y sedimentación que afectan la calidad del agua y la incapacidad, ¿no?, de tratar las aguas debido a los costos que implican construir plantas de tratamiento, ¿no? A todo esto hay que sumar también el tema del cambio climático, que suma a los problemas de desertificación, de retroceso de glaciares, aumenta eh, los eventos climáticos extremos como inundaciones, sequías extremas, episodios de lluvias extremos y la pérdida de biodiversidad que responde al conjunto de todas estas diferentes elementos. Aparte de esto, tenemos que entender que el agua es un elemento bastante limitado si es que lo vemos desde el punto de vista de la disponibilidad, pero más allá de que sea el planeta azul, donde el agua a nivel de superficie es uno de los elementos más presentes. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de agua está en el océano, es agua salada, la cual es muy complicado que sirva para consumo humano, ¿no? Procesos de desalinización son bastante costosos y complejos. Tan solo el 3% del agua disponible es dulce y de ese 3%, alrededor del 70% está contenido en el hielo o en los glaciares, 30% está en los acuíferos y tan solo 1% está en la superficie. Entonces, esto es para dimensionar un poco la severidad, ¿no?, y la complejidad que tenemos al tratar un recurso como el agua. Tenemos también la Agenda de Desarrollo Sostenible, los objetivos, los ODS. Si ustedes revisan cada uno de los ODS, van a darse cuenta que el agua, la gestión hídrica está transversalizado, yo diría, en todos. Tenemos un objetivo específico que trata el tema de agua y saneamiento y que habla de garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Aquí hay algunas metas y submetas y vamos a ver que el tema de infraestructura natural hídrica y de ecosistemas está bastante presente en el ODS. Por ejemplo, la meta 6.5 habla que al 2030 debemos implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza. Obviamente suena bonito hablar de gestión integrada de recursos hídricos, la aplicación ya implica toda una complejidad y un desafío. La meta 6.6 habla también que de aquí al 2020 debemos proteger, restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos bosques, humedales, ríos, acuíferos y los lagos, ¿no? Esta es una meta que está muy relacionada al tema de soluciones basadas en la naturaleza, porque ya los ODS nos están llamando a utilizar mejor los ecosistemas para conservar el recurso hídrico. Y finalmente la meta 6B, que habla de apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento. Entonces, como hemos visto en los principios de soluciones basadas en la naturaleza, en las sesiones anteriores, el tema de participación es también algo esencial cuando hablamos de infraestructura natural y lo vamos a ver más adelante. Un poco la evolución de los enfoques que hemos tenido y cómo es que hoy estamos hablando de este tema, que tampoco es nuevo, no estamos inventando la pólvora acá. Creo que es importante mencionar que al menos en nuestra región, en la región andina, hay excelentes ejemplos de enfoques de infraestructura natural que ya se venían utilizando desde culturas precolombinas, ¿no? Con ejemplos súper interesantes de la cultura inca, la asociación entre los sistemas de riego y la agricultura, que en gran medida utilizaban sabiamente a los sistemas naturales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gestión integrada, que es lo que está en la punta de la lengua de todos los profesionales que trabajamos en temas hídricos,
Creo que es necesario entender cómo fue evolucionando ese enfoque, ¿no? Y entender que al comienzo, en los 60s, 70s, el agua estaba básicamente enfocada en una gestión desde el punto de vista de la oferta, ¿no? Y de la gestión de infraestructura, cómo proveer agua a las ciudades, de dónde sacar agua para ofrecer este recurso para los diferentes usos de la sociedad. Después se habla un poco más de planificación hídrica, empiezan a nacer enfoques de una mejor utilización de las cuencas, de los usos del agua, ¿no? Y esto en miras a que estábamos hablando de un recurso limitado. Y es así que nace la visión de cuenca, es un enfoque que se empieza a conversar en la década de los 70s, y que empieza a considerar todos esos diferentes usos que tenemos sobre este recurso y cómo poder distribuir mejor los beneficios que acarrea la distribución del agua. En la Cumbre de Río de 1992 finalmente se reconoce este concepto de gestión integrada del recurso hídrico, que es algo que en realidad nace antes, ¿no? Simplemente se reconoce y se lo valida como un enfoque en la Cumbre de Río del 92. El enfoque de gestión integrada del recurso hídrico, algunos dicen que nace a fines de los 70 y que se empieza a darle contenido en los 80s. Y también se empieza a hablar del tema de participación local, ¿no? Cómo podemos utilizar la participación como un activo en la mejora de la gestión hídrica. Posteriormente se empieza a hablar de la gestión integrada de cuencas, del enfoque ecosistémico, de los principios de buena gobernanza en la gestión del agua, y donde se empiezan a recoger un poquito mejor los aspectos de funciones de los ecosistemas en la gestión hídrica, ¿no? Y hoy por hoy se habla bastante de soluciones basadas en la naturaleza, temas de seguridad hídrica, el tema de nexos, ¿no? El nexo agua-alimentos, el nexo agua-alimentos-energía, ecosistemas, energía, agua, y el enfoque humano del agua, ¿no? Es algo que está recobrando un poco más de peso hoy en día. Bueno, ¿y qué queremos decir con el enfoque integral, ¿no? Significa que todos los usos del agua se consideran y coordinan al mismo tiempo, hace un balance de las necesidades económicas, sociales y asegura la protección de los ecosistemas. Es necesaria también para garantizar el uso sostenible del agua en el largo plazo. Ahora, ¿cómo alcanzar esa integralidad? Y este es el tema en el que muchas veces se presentan vacíos. Tiene que haber un ambiente habilitante, es decir, políticas, leyes, planes, estrategias coherentes que establezcan las reglas del juego, ¿no? Tiene que haber también el marco institucional claro y robusto, con un enfoque de cuenca, multisectorial y de gestión descentralizada. Este es todo un tema porque el agua por lo general se maneja en silos, es una institución la que gestiona y hace la política pública del agua, por ejemplo, mientras que los ministerios de ambiente o de agricultura trabajan por separado. Entonces, esta fragmentación institucional se traduce también en una fragmentación de políticas y a la final ese enfoque integral no puede materializarse en lo que es la gestión hídrica, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de gestión pública del agua. Uso efectivo de instrumentos técnicos y administrativos es otro aspecto clave, ¿no? Usar información, tratar de que sea lo más apoyada en ciencia posible, evaluaciones para tomar mejores decisiones. Ustedes saben que la gestión del agua se basa en balances hídricos, en el estado de conservación de la cuenca, en proyecciones de crecimiento de la demanda y de la oferta, y todo eso tienen que internalizar también el componente ecosistémico. Y finalmente el tema de inversiones inteligentes, ¿no? Como vemos en el caso de la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales, no tenemos inversiones ahí. Y esas inversiones de gestión hídrica, que es posiblemente uno de los aspectos de infraestructura en el que más se invierte en términos de volumen financiero en los países, tiene que ser verde y gris, ¿no? Tenemos que hablar ahí de inversiones tanto en infraestructura gris, ¿no? En represas, trasvases, etcétera, como en infraestructura verde. Y lastimosamente el sesgo es muchas veces hacia las inversiones en infraestructura gris, que no necesariamente es lo más adecuado, ¿no? Para la sostenibilidad y la gestión del recurso en el largo plazo. Es aquí donde las soluciones basadas en la naturaleza pueden jugar un rol clave, ¿no? Ustedes ya vieron qué significa este enfoque. Es un concepto paraguas que recoge otros enfoques y que básicamente
habla de las acciones que se apoyan en los ecosistemas y los servicios que estos proveen para responder a los desafíos de la sociedad, ya sea cambio climático, seguridad alimentaria, riesgo de desastres, etc. Un ejemplo, en esta foto ven ustedes una ciudad en Holanda, Rotterdam, donde ellos han reconstruido una humedal artificial para aliviar un poco el tema de inundaciones cuando hay lluvias fuertes, ¿no? Cuando la infraestructura construida se combina con infraestructura natural, como vemos en esta foto, se generan soluciones más eficientes que pueden ayudar a reducir costos en las inversiones relacionadas al sector hídrico, aumentar la resiliencia frente al cambio climático y proveer beneficios adicionales, ¿no?, de carácter social, ambiental y económico. Otro tema importante es que está basada en enfoques ya establecidos, como la adaptación basada en ecosistemas, la bioingeniería, ¿no?, y recoge también la dimensión social y económica. Un tema clave de las soluciones basadas en la naturaleza es que generan beneficios múltiples. Es decir, estamos resolviendo un problema, pero al mismo tiempo estamos generando una serie de beneficios. Este es un aspecto fundamental de la infraestructura natural porque creo que ese es el argumento también que debe evaluarse y cuantificarse para poder generar un cambio en la toma de decisiones, ¿no? A la hora, por ejemplo, de decidir cómo invierto los recursos cuando se trata de resolver un desafío, ya sea de inundaciones, de aprovisionamiento de agua para una ciudad, ¿no? En ese sentido, la UICN desarrolló un marco de principios de aplicación de las soluciones basadas en la naturaleza en el 2016, que recogen una serie de puntos como, por ejemplo, que las SBN pueden implementarse solas o combinadas con otras soluciones ingenieriles o tecnológicas que, por ejemplo, en el caso hídrico hablamos de la infraestructura verde y gris o de los híbridos, y a lo largo de esta presentación vamos a hablar bastante del tema de híbridos porque creo que es lo más común que hay y lo más eficiente para aplicar el tema de infraestructura natural. Están determinadas por el contexto específico local, es decir, responden a necesidades locales y pueden combinar el conocimiento tradicional local con el científico. Producen beneficios sociales de manera justa y equitativa en un marco de transparencia y participación, mantienen la biodiversidad, la diversidad cultural y la habilidad de los ecosistemas para evolucionar. Es decir, la infraestructura natural, las soluciones basadas en la naturaleza deben dar espacio para que los ecosistemas también se comporten como lo vienen haciendo naturalmente, ¿no? Se aplican a una escala de paisaje o de cuenca hidrográfica, reconocen los beneficios a corto plazo para el desarrollo, pero también los potenciales servicios que pueden ser generados en el largo plazo. Son parte integral del diseño de políticas y medidas para atender a un desafío específico. Y finalmente son soluciones costo efectivas, ¿no? Entonces, dos puntos básicos de las soluciones basadas en la naturaleza es que responden a un problema, ¿no? Y en segundo lugar, que tiene que haber un nivel de gestión de ecosistemas para que puedan caer en esa categoría. Específicamente, cuando hablamos de infraestructura natural, nos referimos a los sistemas naturales o seminaturales que proveen diversos servicios para la gestión hídrica de forma similar a las funciones ofrecidas por la infraestructura convencional. Acá tienen un gráfico que lo habrán visto ya en las publicaciones revisadas en el marco del webinar. Básicamente lo que intentamos con esta gráfica que desarrollamos es ejemplificar, ¿no?, todas las opciones que hay de utilizar a los ecosistemas o hacer una mímica del funcionamiento ecosistémico para resolver diferentes temas y problemas asociados al agua, ¿no? Como por ejemplo, reconectar ríos y llanuras de inundación, ¿no?, con los acuíferos para favorecer la recarga de acuíferos, reconectar humedales y ríos también para aliviar los episodios de inundación en ciudades, crear, por ejemplo, derivaciones naturales para reducir también las inundaciones río abajo, cultivo en terrazas, protección y restauración de manglares, por ejemplo, para proteger zonas costeras, etc. Ahora, algunas bases conceptuales fundamentales para poder entender y aplicar mejor el enfoque de infraestructura natural. En primer lugar, tenemos que partir de la visión de cuenca, ¿no? Este es un tema clave, entender esa integralidad del paisaje
Y esto involucra la aplicación del conocimiento de diversas disciplinas, ¿no? Así como diversas perspectivas de muchos actores, ¿no? Para elaborar e implementar soluciones eficientes, equitativas y sostenibles a los problemas hídricos. Estamos hablando de la cuenca hidrográfica porque es la unidad territorial más adecuada para la planificación de los recursos hídricos. Un tema clave acá es no pensar en la cuenca desde el punto de vista de dos dimensiones, sino también desde el abordaje tridimensional, ¿no? La cuenca también es todo lo que sucede debajo de la cobertura vegetal, ¿no? Que pasa en los suelos, en los acuíferos, y toda esa dimensión vertical de la gestión del agua que es tan importante, sobre todo en zonas que dependen tanto de los acuíferos, por ejemplo, o de las recargas y del agua contenida en los suelos para abastecer en épocas de sequía. ¿Qué es la cuenca? Un espacio del territorio en el cual todas las aguas que se precipitan discurren mediante la red hidrográfica hacia un único lugar, ¿no? Generalmente la desembocadura de un río, un lago o el mar. ¿Qué incluye la cuenca? Ecosistemas terrestres como bosques, ecosistemas de puna, manglares, matorrales, ecosistemas acuáticos como ríos, lagos, humedales, acuíferos y diversos usos del suelo. Es decir, la cuenca también implica las ciudades, las zonas agrícolas, etcétera. Y es importante entender que hablamos de algo mucho más que un territorio, ¿no? Estamos hablando también de procesos que se dan dentro de la cuenca, de intereses diversos dentro de la cuenca, actividades económicas diversas también que muchas veces están compitiendo por los mismos recursos, el mismo espacio, y donde tiene que haber algún tipo de marco de coherencia para que todo pueda funcionar, ¿no? Entonces, acá un tema que siempre utilizamos, me parece interesante, es verle a la cuenca también como un socioecosistema, ¿no? Un sistema complejo que está conformado por el sistema social, donde tenemos grupos, individuos, instituciones, leyes, y el ecosistema, ¿no? El ecosistema visto desde el punto de vista de la estructura y las funciones que cumple. ¿Cómo estos dos interactúan? Estamos como sociedad interviniendo sobre los ecosistemas, ya sea negativamente o positivamente, ¿no? Extrayendo recursos como madera, pescando, urbanizando, pero también reforestando, restaurando, y al mismo tiempo esos ecosistemas están proveyendo servicios a la sociedad. Y todo esto tiene que ser visto de una manera integral, ¿no? Otro tema clave son las escalas, ¿no? Espaciales y temporales. Hay procesos y funciones que suceden a escala muy local, hay otros que a escala media y hay otros de escala macro, ¿no? A nivel de países, de ecorregiones, de biomas. Igual en el tiempo existen cambios y procesos de causa-efecto que van cambiando en el tiempo y algunos que tienen una escala temporal a mediano, corto plazo, otros a largo plazo. Por ejemplo, la construcción de una represa en un río puede tener consecuencias inmediatas, ¿no? Afectación del paisaje, sí, interrupción del río y de las especies migratorias de peces, pero también en el largo plazo, ¿no? La retención de sedimentos de esa represa ver causando una serie de efectos en la morfología del río que se van a ir viendo solo décadas después y que tal vez no fueron consideradas a la hora de construir la represa. Y esas consecuencias a largo plazo también tienen que estar cuantificadas a la hora de tomar una decisión sobre hacer o no una obra o hacerla de una u otra forma. Entonces es importante entender que las cuencas son dinámicas en el tiempo y en el espacio. En este sentido, y cuando hablamos de infraestructura natural, vamos a hablar un montón de cómo podemos gestionar mejor ecosistemas como los bosques para tener rendimientos en términos hídricos, ¿no? Y en ese sentido es clave entender que hay diferentes escalas para los procesos, ¿no? Hay funciones y procesos que pueden suceder a nivel de un parche de bosque, ¿no? A nivel de un sistema interconectado de bosques, pero también a nivel de paisaje y de la cuenca más amplia. Y creo que cuando hablamos de este tema es importantísimo entender, por ejemplo, lo que nos habla la ecohidrología, ¿no? Que estudia bastante justamente estas interacciones entre procesos ecológicos y procesos hidrológicos, cómo la cobertura vegetal afecta, ¿no? La escorrentía en una cuenca, ¿no? Cómo la composición de la cobertura vegetal puede también alterar la composición del suelo y las características del suelo, ayudando a que el suelo sea más permeable, por ejemplo,
tenga más capacidad de retener agua. En el documento de lectura introductorio del módulo, ustedes van a ver una sección que habla un poco sobre este tema, y hay algunas lecturas recomendadas también que tocan el tema de hidrología. Creo que en Chile este es un tema súper importante por la cantidad de plantaciones forestales y de territorio que está bajo esa modalidad de plantación forestal, ya que puede tener implicaciones a futuro para una mejor gestión, digamos, de las plantaciones forestales, para que al mismo tiempo puedan tener rendimientos más altos en términos hídricos, ¿no? Por ejemplo, acá en Ecuador hemos hecho un trabajo de análisis de este tipo en el sur, en la frontera con el Perú, donde hemos analizado cómo las plantaciones de pino, de una especie introducida en esa zona, pueden manejarse de mejor forma, de tal manera que el agua de la precipitación pueda tener un mayor flujo hacia los suelos y pueda quedar más retenida en las épocas de sequía, ¿no? Para que pueda alimentar los ojos de agua y los cauces subterráneos hídricos. Entonces, se han hecho algunos estudios de esto y estoy seguro que en Chile hay universidades que han realizado estudios de carácter ecohidrológico asociando el tema hídrico con el tema de cobertura vegetal. Creo que esta es la base científica que nos permite tomar mejores decisiones de cómo conservar, cómo restaurar mejor, para poder también tener resultados en términos hídricos, ¿no? Este es otro enfoque que nace un poco con esta visión integrada. Muchos de ustedes habrán integrado del manejo integrado de cuencas. Es otro enfoque holístico que se basa en los ecosistemas, ¿no?, bien conservados, y los asocia como fuente de agua. Entonces, básicamente lo que busca el manejo integrado de cuencas es que la gestión de la cuenca debe incluir como una meta principal el mantener el funcionamiento de los ecosistemas. Básicamente se basa en el servicio ecosistémico hidrológico. Algunas funciones básicas de los ecosistemas regulan la cantidad y calidad de agua disponible, y otros parámetros clave que no podemos dejar de lado, como la evapotranspiración, por ejemplo, aportan 10% del agua a la atmósfera, la estructura del suelo, es decir, la capacidad de infiltración y retención de agua que hay en los suelos. Este es un aspecto clave cuando hablamos de infraestructura natural, sobre todo cuando queremos invertir en infraestructura natural para aprovisionamiento de agua, o para riego, o para ciudades. El tema de escorrentía también, los ecosistemas pueden cambiar este parámetro, ¿no? La velocidad de flujo del agua, control de la erosión, este es un tema clave también para la reducción del riesgo de inundaciones en las ciudades, la reducción de los sedimentos, por ejemplo, en embalses hidroeléctricos o reservorios de agua. También ayudan a la filtración, ¿no? Regula la calidad del agua, ¿no? Hay muchos ecosistemas de humedales, por ejemplo, que tienen plantas que son capaces de absorber, por ejemplo, metales pesados, ¿no? Otro tema clave es ciclos biogeoquímicos y reciclaje de nutrientes, y ecosistemas como los bosques nublados, la puna, humedales, los bofedales, lagunas, también captan y almacenan grandes cantidades de agua y ayudan a amortiguar los impactos de eventos climáticos extremos. Otros beneficios de los ecosistemas bien gestionados, ¿no? En periodos de sequía pueden ayudar a almacenar agua, reducir el riesgo de desastres, por ejemplo, de deslaves e inundaciones, estabilizar pendientes, regular procesos de erosión. Sin duda, bien gestionados son una forma de construir resiliencia frente al cambio climático, proveen recursos para las economías locales, ¿no?, y seguridad alimentaria de las poblaciones del área de influencia. Bien conservados, también bien gestionados, pueden aumentar la eficiencia y duración de infraestructuras construidas. Este es el ejemplo que yo les mencionaba del proyecto hidroeléctrico, por ejemplo, o de un reservorio de agua con fines agrícolas que fue diseñado con un tiempo de vida útil, ¿no? Y ese tiempo de vida útil en gran medida depende de la capacidad de almacenar agua de ese reservorio. Y obviamente un proceso de sedimentación lo que va a ir haciendo es acortando el tiempo de vida útil y disminuyendo la capacidad de almacenar agua. Obviamente invirtiendo en ecosistemas y en la conservación de la cuenca que abastece de agua a ese reservorio, podemos también ayudar a limitar la cantidad de sedimentos que entran. Y ahí es donde empieza a haber un tema interesante de
del costo-beneficio de invertir o no en conservar y restaurar una cuenca, ¿no? ¿Cuánto le cuesta a una empresa hidroeléctrica, por ejemplo, dragar los sedimentos de un embalse cada año, cada 2 años? Son procesos bastante caros, versus cuánto le cuesta a la misma empresa invertir en reforestar o conservar los bosques que tienen en esa cuenca que provee de agua para retener sedimentos también, ¿no? Obviamente detrás de esto tiene que haber un criterio técnico de cómo gestionar esos ecosistemas para que tengan un rendimiento más eficiente en términos de retención de sedimentos. Y es ahí donde empieza a entrar la parte más de ciencia y técnica de la infraestructura natural, ¿no? De cómo podemos gestionar y invertir en ecosistemas de una forma más efectiva. Obviamente esto, como les digo, tiene ahorros en el mantenimiento y operación de infraestructura también. Lo mismo sucede en una empresa que provee de agua potable a una ciudad, por ejemplo. Ecosistemas bien conservados pueden ayudar a mejorar la calidad de agua que utiliza esa planta de tratamiento, esa empresa de potabilización, y ahorrar costos en el uso de químicos, por ejemplo, de potabilización, de que el agua va a tener una mejor calidad. Entonces, cuando hablamos de infraestructura natural, creo que es importante pensar sobre todo en el aspecto económico, ¿no? Y en ese balance de por qué nos conviene invertir o no en conservar y restaurar para ayudar a la provisión de un servicio de carácter hídrico. En este gráfico, un poco, la intención es visibilizar eso, ¿no? A la derecha tienen un ejemplo de diversos procesos y servicios asociados al agua que no han contemplado a los ecosistemas, y a la izquierda uno que recoge un montón de servicios y beneficios que pueden tener la gestión de ecosistemas para mejorar la eficiencia y el manejo de estos servicios. Ahora, cuando pensamos en infraestructura natural, también tenemos que ver qué puede suceder dentro de las ciudades, ¿no? En el contexto urbano. En primer lugar, tenemos que pensar que las ciudades no son independientes de las cuencas. Si un montón de las inversiones que hay hoy en día en infraestructura natural tienen que ver con conservar fuentes de agua para las ciudades, ¿no? Es decir, gestionar un área de páramos o de bosques que son la fuente de agua para la captación que abastece de agua potable en la ciudad, ¿no? Ahí es donde empieza a haber una conexión entre el paisaje rural y lo urbano, y en lugar de pensar en ese divorcio rural-urbano, ¿no? Acá lo que se invita con las soluciones basadas en la naturaleza es a ver las cosas de manera holística y pensar en la ciudad como un elemento más de un paisaje o de una cuenca que está interactuando de manera cercana con la misma, ¿no? En el contexto urbano también existe una serie de opciones de infraestructura natural que son súper interesantes de explorar y que a veces quedan de lado porque nos enfocamos mucho en lo que podemos hacer a nivel de cuenca fuera de las ciudades. Pero aquí tienen una foto de fondo, por ejemplo, como en París han decidido reemplazar toda la capa asfáltica y de concreto de la línea de tram por pasto, ¿no? Que obviamente va a beneficiar la escorrentía y la filtración de agua en la ciudad, y así aliviar un poco el tema de inundaciones, ¿no? De episodios de eventos de lluvias extremas. Entonces, el espacio urbano tiene características biofísicas particulares comparado a zonas rurales, ¿no? La infraestructura natural puede ser una excelente opción para mejorar la planificación urbana y la gestión de las ciudades. Los procesos alterados de intercambio de energía térmica generan el efecto isla. Saben, las ciudades tienden a calentarse más con paisaje natural porque está cubierta de concreto, no hay árboles que provean sombra y esto genera un efecto isla. Por ejemplo, ¿cómo podemos utilizar ahí la infraestructura natural? A través de la reforestación de zonas urbanas, veredas, arbolado en las calles, en los patios de las casas, y esto también puede generar un ahorro, obviamente, sobre todo en ciudades que en verano alcanzan temperaturas altas, un ahorro de energía al haber menos necesidad de usar el aire acondicionado. Otro tema está relacionado a la escorrentía que les decía. La hidrología está alterada en las ciudades, obviamente hemos impermeabilizado todo el espacio urbano con asfalto o concreto, y esto tiene implicaciones, ¿no? Cuando hablamos de ciudades con extensiones grandes,
Estamos hablando de zonas de kilómetros cuadrados que han sido impermeabilizadas y para los cuales se dimensionó en un punto un sistema de alcantarillado y drenaje que en un punto ya no da abasto. La ciudad crece y los drenajes muchas veces no siguen el mismo ritmo de crecimiento que la ciudad. Y es ahí donde podemos jugar también con superficies permeables, que son otra forma de infraestructura natural que pueden ayudar a aliviar la velocidad, no la escorrentía de las aguas en las zonas urbanas. La infraestructura natural también es una oportunidad para fortalecer la resiliencia a los embates del cambio climático, mejorar la infiltración, apoyar la depuración de descargas de agua, regular la temperatura, ahorrar energía, mejorar la salud pública, incrementar la biodiversidad urbana y reverdecer las ciudades. Creo que de nuevo acá tenemos que pensar en los beneficios múltiples que nacen de implementar esto y básicamente pensar en que hay un montón de beneficios sociales y a la salud pública de tener espacios verdes en las ciudades, ¿no? Entonces, acá también juega bastante el tema de cuantificar y valorar esa diversidad de servicios, no solo para la sociedad, sino también para la biodiversidad urbana, ¿no? Ahora está entrando un poco más en el discurso de los municipios, de las alcaldías, el tema de fauna y flora urbana, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para recuperar aves, anfibios, algunos mamíferos en los espacios urbanos? Y cómo podríamos también apoyarnos en la infraestructura natural para dar esos beneficios a la biodiversidad. Acá tienen un ejemplo de fotografías que muestran algunos casos de la implementación de estas medidas. Arriba a la izquierda, un techo verde, ¿no? Arriba a la derecha, una zona, esto es en Barcelona, donde se han utilizado superficies permeables para mejorar la escorrentía de la ciudad, la filtración de agua y la reconexión de la superficie con los acuíferos subnaturales, subsuperficiales. En muchos casos las ciudades están asentadas encima de acuíferos y obviamente impermeabilizar la ciudad implica que ese acuífero va a quedarse sin recarga, sin su recarga natural y en muchas ocasiones son esos acuíferos los que proveen agua a las ciudades. Entonces se está hablando mucho ahora de cómo podemos aumentar la cantidad de superficies permeables en las ciudades para ayudar a recargar los acuíferos, ¿no? Abajo a la izquierda tienen una imagen de una ciudad en China que ha generado un humedal, ha restaurado un humedal con fines primero de enverdecer la ciudad, pero también de aliviar las inundaciones, ¿no? Estos son espacios que lo ha usado bastante Holanda, por ejemplo, donde se generan zonas inundables temporales dentro de las ciudades que alivian y reducen el riesgo de que se inunde toda la ciudad, sino más bien el agua fluye hacia zonas específicas donde se almacena por un tiempo y de ahí se drena. Y esos parques están inundados obviamente en las épocas de lluvia, pero en las épocas de verano, por ejemplo, pueden ser utilizados para otros fines, para patinetas, paseos en bicicleta, etc. Y abajo a la derecha, estos tipos de adoquines que ahora se está empezando a utilizar mucho en las ciudades que también tienen ese fin de ayudar a filtrar mejor el agua. Ahora, ¿cómo podemos categorizar la infraestructura natural? Hay diversas formas. Ustedes van a encontrar en la bibliografía diferentes opciones para clasificar la infraestructura natural hídrica. Nosotros estamos utilizando esta de acá porque nos parece que es fácil de luego clasificar los diferentes ejemplos de acciones que podríamos utilizar y sobre todo para poder generar marcos de política, por ejemplo, que den espacio a todas las diferentes opciones que hay dentro de la infraestructura natural, ¿no? Y en este caso hemos clasificado en tres grupos grandes. El uno tiene que ver con la infraestructura natural asociada a la regulación de cantidad y calidad de agua, ¿no? Aquí estamos hablando de todo lo que son protección de fuentes de agua, protección de bosques, de pastizales, humedales, que también tiene que ver con un rol de protección para la calidad de las aguas, para el consumo humano. Otro grupo tiene que ver con la reducción del riesgo de desastres, por ejemplo, la restauración de una cuenca para estabilizar pendientes, la recolección de un humedal con un río, ¿no? Para evitar inundaciones cuenca abajo en una ciudad, la conservación y restauración de manglares para proteger las costas de alguna ciudad. Por ejemplo, en el caso
la UICN estamos aplicando un proyecto en la ciudad de Guayaquil y también en Guyana y en Surinam, que tiene que ver con la gestión de manglares para la protección costera. Los ecosistemas son claves para mitigar un poco la energía que viene desde el mar, y con miras a la subida del nivel del mar, vemos que es clave que estos ecosistemas se conserven y se restauren para poder proteger las ciudades y otro tipo de infraestructura costera. Y finalmente otro grupo que habla de la optimización de sistemas construidos, ¿no? Y básicamente aquí estamos hablando de los híbridos, gris, verde, ¿no? Cómo podemos generar opciones que ayuden a ahorrar costos en la operación de sistemas como represas, sistemas de aprovisionamiento de agua potable para ciudades, ¿no? Todo el tema urbano entra acá, porque lo que estamos haciendo en el ámbito urbano es optimizar la infraestructura gris que ha sido construida dentro de un espacio de una ciudad, ¿no? Entonces son tres categorías en las que pueden entrar diferentes ejemplos. Esto no está escrito en piedra, pero creo que es fácil también a través de este ejemplo poder visibilizar mejor toda la cantidad de opciones que hay para aplicar este enfoque, ¿no? Un tema clave también a la hora de hablar de infraestructura natural es la planificación, ¿no? Obviamente, siempre se recomienda que la infraestructura natural sea concebida desde la fase de diseño de un proyecto, ¿no? Lastimosamente, hoy en día, en la mayoría de casos, las grandes inversiones en infraestructura hídrica ya están hechas, ¿no? Ya se ha invertido en los proyectos de hidroenergía con más potencial de generación, con los trasvases que más demanda requerían en el pasado para irrigar zonas agrícolas de importancia. El tema es también cómo podemos usar lo que ya se construyó para optimizarlo, ¿no? A través de la infraestructura natural, pero obviamente la recomendación es que desde la fase de diseño de un proyecto se pueda concebir el tema de infraestructura natural. Por ejemplo, una ciudad que está haciendo un nuevo proyecto para crear una planta de potabilización de agua debería venir acompañada también de algún tipo de gestión de los ecosistemas que están dotando de agua a ese servicio, ¿no? A ese proyecto. Y un poco lo que buscamos con esto es que las sinergias se diseñen desde un inicio y sean mucho más eficientes y costo efectivas que hacerlas después. Lo mismo en una ciudad, ¿no? Las ciudades ya están diseñadas, pero muchas veces hay planes de restauración, hay planes de expansión, hay ciudades que crecen, y cómo podemos hacer que esos nuevos espacios que crecen puedan concebir el tema de soluciones naturales desde una fase de diseño, ¿no? Aquí hay algunos principios que pueden ayudarnos a orientar mejor el tema de la planificación de infraestructura natural. En primer lugar, el principio multinivel, ¿no? Esta puede estar aplicada a diferentes escalas territoriales y de gestión. El tema de conectividad física y funcional entre los espacios verdes a diferentes escalas. Multifuncionalidad, hemos insistido en la importancia de enfocarnos en la cantidad de beneficios que pueden generar la inversión en infraestructura natural, ya sean sociales, ambientales o económicos. El tema de inclusión social es incluyente, participativa y considera saberes tradicionales. Es un principio que tenemos en las soluciones naturales. Efectividad, tienen que ser costo efectivas, obviamente. Definir metas y objetivos claros, medibles y verificables. Complementariedad, es decir, tiene que haber algún tipo de complementariedad verde-gris. Integralidad, parte integrante del diseño de políticas, medidas, planes o acciones. Es decir, la parte de gobernanza aquí es importantísima. Si queremos escalar el tema de infraestructura natural y no hablar solo de proyectos pequeños a escalas reducidas, y pensar, por ejemplo, una política nacional chilena de infraestructura natural hídrica, es necesario pensar ya a nivel de políticas, marco legislativo, instituciones y mecanismos de implementación o de incentivos para promover la aplicación del enfoque. Otro tema es el preventivo o el principio de prevención, es decir, se anticipa a los daños o deterioro de funciones ecosistémicas. Siempre cuando hablamos del enfoque ecosistémico, insistimos en que es más barato conservar que restaurar, ¿no? Y siempre deberíamos tratar de proteger lo que nos queda, los ecosistemas que están funcionando, antes de que se deterioren y sea más caro
recuperarlos, ¿no? Igual los temas de aprovisionamiento de agua potable para ciudades o para agricultura, es necesario pensar en cómo podemos conservar los ecosistemas, los remanentes que quedan de ecosistemas que están teniendo un rol en el ciclo del agua, antes que pensar en cómo restaurar, ¿no? Y es eso lo que hablamos cuando nos referimos a prevención. Y finalmente, transdisciplinariedad. Obviamente este es un tema que abarca a diferentes disciplinas, tiene que tener un enfoque holístico y basarse en la mayor medida posible en ciencia, ¿no? En ese sentido, un aspecto clave es el ordenamiento territorial, la planificación del territorio, la planificación del paisaje, la planificación de cuencas hidrográficas, porque cada país y cada sector tiene su forma de llamarlo. A la final es cómo usamos el espacio, ¿no? Creo que este es un proceso clave para transversalizar este enfoque de infraestructura natural hídrica, ¿no? En donde la infraestructura natural puede ser un eje de estos planes y donde debería haber una visión a largo plazo para una cuenca hidrográfica, para un paisaje, que tiene que estar construida de forma participativa. Tiene que haber articulación coherente de políticas, la política agrícola, energética, ambiental, tiene que ir de la mano, no puede estar fragmentada, tiene que haber decisiones y costos a través de los diferentes sectores, industrial, agrícola, energía, desarrollo urbano, cultura, conservación. Esto es un tema interesante porque estoy pensando en una cuenca que tiene un proyecto hidroeléctrico, que tiene salmoneras, por ejemplo, que tiene plantaciones forestales y una ciudad. La conservación de ecosistemas, proveedores de agua, va a ser beneficiosa para todos estos grupos. Y lo interesante aquí es cómo cada uno de estos proyectos, ya sea el hidroeléctrico, la salmonera, la ciudad, puede asumir una parte del costo de la conservación y la restauración de la cuenca en beneficio de todos, ¿no? Y finalmente habrán otros beneficios para la gente local, áreas de distracción, de recreación, la biodiversidad se verá beneficiada sin dudas. Y creo que se trata un poco de eso, ¿no? El llamar a una visión integral y de territorio también es para poder aglutinar a mayores beneficiarios, digamos, de un servicio ecosistémico que podrían compartir un costo. Y finalmente el tema de coordinación interinstitucional y multinivel. Tienen que haber mecanismos de coordinación donde se llame al diálogo entre instituciones de gobierno, pero también entre el ente público y el ente privado, ¿no? Tiene que haber alguna plataforma de diálogo que fomente la participación de las empresas, de los individuos de la sociedad civil que tienen un interés común en un bien como el recurso hídrico. Otro tema clave dentro de la planificación es la priorización. Claro, plata no sobra para estas cosas y muchas veces lo que hay de recursos para invertir en conservación o restauración son escasos y tenemos que pensar cómo invertirlos de mejor forma, ¿no? Y eso un poco responde a dónde y cómo actuar primero para hacer un uso más eficiente de los fondos, de los recursos que tenemos. En ese sentido es clave identificar y establecer áreas de intervención, estrategias de acción en función de la demanda de la cuenca. Realizar inversiones más eficaces en áreas que demanden mayor prioridad como resultado de la interrelación de diferentes parámetros político-institucionales, ambientales, económicos o sociales. También el proceso de priorización nos va a ayudar a conectar mejor distintos intereses institucionales en áreas comunes, ¿no? Un área priorizada se constituye una oportunidad para que distintas instituciones que vienen actuando construyan una visión compartida del territorio y coordinen acciones. Es el ejemplo que les digo de un ecosistema, por ejemplo, de un humedal que tiene un rol clave en asegurar la calidad de agua para una serie de usuarios, que puede ser una ciudad y salmoneras, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar ese remanente, ese humedal, para construir diálogo entre esos diferentes actores? Finalmente, aspectos económicos de la infraestructura natural. Este es un tema súper importante. Yo creo que en sí el concepto de infraestructura natural nace un poco con la intención de cambiar y de llegar con un mensaje a los inversionistas y a los tomadores de decisiones que están fuera del sector ambiental. Porque si ustedes ven, todos estos enfoques se basan en un enfoque madre, que para mí es el enfoque ecosistémico, que se reconoce en la Cumbre de Río del 92,
establece unos principios súper claros y donde básicamente todo lo que estamos hablando con el tema de adaptación basada en ecosistemas, infraestructura natural hídrica, soluciones basadas en la naturaleza, no son más que una evolución y una forma más de apoyarse en el enfoque ecosistémico, que personalmente creo que es la madre de los enfoques, ¿no? Que genera esta otra serie de conceptos. Y el tema de infraestructura natural obviamente nace con la palabra infraestructura, porque hay una intención de llegar a un sector de la sociedad que es el que construye, son los ingenieros civiles, los ingenieros hidráulicos, los arquitectos, y donde queremos tratar de generar un concepto que visibilice mejor a los ecosistemas dentro de las consideraciones que hay desde estos sectores para resolver desafíos técnicos o satisfacer, ¿no?, necesidades de la sociedad, ya sea para dotación de agua potable, para reducción del riesgo de desastres, para el control de inundaciones, ¿no?, para la ampliación de ciudades, etc. Entonces, en ese sentido, el aspecto económico es clave porque creo que los argumentos ecológicos y funcionales a veces no bastan y es necesario poner los beneficios en números, ¿no?, en moneda, porque esa es la forma a veces de poder incidir en las inversiones. Y creo que ese es el tema clave acá, que podamos cuantificar los costos y los beneficios de invertir en infraestructura natural. Esto es clave porque, ya les digo, es el argumento que puede ayudarnos a movilizar financiamiento para invertir en infraestructura natural, ¿no? En ese sentido, la infraestructura natural ofrece co-beneficios importantes en el ámbito social y ambiental que tienen que ser cuantificados, ¿no? Y a veces es difícil, pero hay metodologías, hay métodos económicos para cuantificar los beneficios sociales, por ejemplo, de tener más áreas verdes en una ciudad, ¿no? Esos beneficios de la salud pública pueden traducirse también en ahorros, en otro tipo de gastos que incurre la población. Los beneficios también están relacionados a los resultados del servicio que provee la infraestructura natural, por ejemplo, la mejora de la salud, la reducción de daños por inundaciones, mayor productividad agrícola o mayor productividad de los ecosistemas. Les pongo el ejemplo del trabajo que estamos haciendo con manglares y la ciudad de Guayaquil. Ahí lo que estamos haciendo es usar bastante una metodología de costos evitados, donde podemos comparar cuánto nos cuesta conservar estos manglares que están en la zona aledaña a la ciudad, versus cuánto perderlos y cuánto perdemos en costos a la hora de inundaciones, ¿no? Se hace una cuantificación de cuánto capital se pierde en un episodio de inundación, cuántas son las pérdidas económicas para la ciudad, cuánto podría disminuir en efectos de inundaciones el invertir en infraestructura natural como los manglares, y después se pueden hacer proxies, ¿no?, que permiten ir cuantificando los costos y los beneficios de invertir o no en una opción de infraestructura natural. Para cada caso y para cada servicio provisto por la infraestructura natural también existen beneficios que pueden ser cuantificados en términos del caudal de agua producido. Esto en el caso, por ejemplo, de ciudades. Y vamos a ver en el webinar del jueves un par de ejemplos que van a hablar de fondos de agua, ¿no?, en la región, que creo que es el ejemplo más claro y más aplicado hoy en día de infraestructura natural, de mecanismos que invierten en infraestructura natural y de cómo el invertir en conservar un bosque puede también conservar caudales de agua a futuro que representan un beneficio económico, ¿no?, para una empresa. Algunos ejemplos de aplicación, como les digo, los fondos de agua es algo que está en boga. El día jueves vamos a ver el caso de algunas ciudades en la región. También vamos a presentar el caso de lo que se está preparando para la ciudad de Santiago de Chile. Otros ejemplos, por ejemplo, Bogotá ha tenido una iniciativa bastante interesante de conservar y restaurar los humedales que hay dentro de la ciudad, con un fin también, en primer lugar, de reconectar el paisaje con la ciudad, pero también de reducir el riesgo de inundaciones, ¿no?, y aliviar un poco la infiltración de agua en episodios de lluvias extremas. En el caso de Ecuador hemos hecho un trabajo bastante interesante en este último año. Nos sentamos con la Secretaría Nacional del Agua del Ecuador para tratar de enverdecerle un poco al tema de la gestión hídrica nacional. Teníamos un Plan Nacional del Agua que era básicamente
un documento que hablaba de infraestructura gris, ¿no? De inversiones, un plan maestro de infraestructura gris en reservorios, trasvases, nuevos proyectos hidroeléctricos, nuevas infraestructuras para el aprovisionamiento de agua potable, pero no consideraba nada en realidad de gestión de ecosistemas y de cuencas. Entonces, les propusimos hacer un proceso, ¿no?, participativo para construir una serie de lineamientos y principios que puedan ser recogidos en una política pública del agua. Y lo hicimos un proceso de 6 meses con varios sectores de la sociedad, donde empezamos a conversar de cómo podemos utilizar mejor a los ecosistemas en el país para fortalecer la gestión del agua. Y finalmente se emitió un documento técnico y en base a ese documento se realizó un acuerdo ministerial que viene a ser una política pública ahora del agua, donde se establecen principios de lineamientos para que las soluciones basadas en la naturaleza pasen a ser una parte de la gestión hídrica en el país, ¿no? Y abra las puertas a generar nuevas inversiones en este sector. Otro ejemplo, lo que les mencionaba de manglares. Por ejemplo, estamos trabajando con conservación y restauración de manglares en Guyana, en Surinam, para proteger las costas. O hay muchos ejemplos de empresas y proyectos hidroeléctricos que están empezando a invertir en las cuencas donde se encuentran los proyectos para controlar los caudales de agua a futuro, ¿no? Y también controlar los sedimentos. Y obviamente esto sucede porque se han dado cuenta las empresas de que es económicamente rentable invertir en ecosistemas que pueden hacer control de sedimentos versus estar incurriendo en costos continuos y costos importantes en dragado de embalses de captación de agua. Algunas conclusiones para terminar. En primer lugar, sostener la biodiversidad de los servicios ecosistémicos es fundamental para materializar la visión del mundo con seguridad hídrica. Los servicios ecosistémicos son un elemento fundamental de todos los proyectos de inversión vinculados al agua, ¿no? Es importante que pensemos que sin ecosistemas no hay agua, sin agua nada de lo que invertimos en infraestructura y proyectos hídricos va a funcionar. Todas las inversiones en infraestructura hidráulica dependen del buen funcionamiento de los ecosistemas reguladores. Los ecosistemas proveedores de servicios deben ser identificados como activos potenciales en la cadena de valor de un sistema de infraestructura gris. La gestión del agua no depende únicamente de la infraestructura gris, también del buen funcionamiento de los ecosistemas. La planificación hídrica debe instrumentalizar y plasmar el rol de la infraestructura natural como parte del abordaje a las problemáticas de la gestión del agua. Existen co-beneficios relacionados con la infraestructura natural que van más allá de la gestión del agua. Las medidas de infraestructura natural son más costo efectivas que solo la construcción de infraestructura gris, sin duda. La pérdida de ecosistemas asociados al agua no es reemplazable. Si perdemos ecosistemas que regulan, tienen un rol regulador del servicio ecosistémico hidrológico, no hay forma de reemplazarlo con otra tecnología. La infraestructura natural también contribuye al cumplimiento de los ODS, en particular el ODS 6, en donde se garantiza la disponibilidad de agua y su gestión sostenible del saneamiento para todos. Es necesario mejorar la base de evidencia científica sobre infraestructura natural y sistemas combinados. Sin duda, esta es una de las barreras que tenemos hoy en día para escalar este enfoque. Necesitamos tener mejores metodologías, por ejemplo, de valoración económica y financiera, en aplicación, mejores formas de calcular la costo-efectividad y sobre todo mejores formas de conocer cómo ser más eficientes a la hora de conservar o restaurar ecosistemas con fines hídricos. Y esto responde mucho a los contextos locales, por lo cual es difícil también hacer proxies con otras investigaciones, ¿no? En el caso de Chile, cada cuenca es distinta, cada tipo de cobertura vegetal y de ecosistema predominante va a tener un comportamiento distinto en la relación entre el servicio provisto y el agua, y creo que para eso sí es necesario hacer algo de investigación a nivel local. El conocimiento tradicional o de la comunidad local sobre el funcionamiento de los ecosistemas y la interacción naturaleza-sociedad puede ser un activo importante también. No nos olvidemos que ya hay un montón de prácticas que ancestralmente se han venido implementando y están muy relacionadas a este enfoque. La adopción de infraestructura natural hídrica no solo es necesaria para mejorar los resultados de gestión del agua y lograr la seguridad hídrica, también es fundamental para garantizar la prestación de beneficios adicionales que son esenciales en todos los aspectos del desarrollo sostenible.
Y finalmente quiero cerrar topando un tema, porque por lo general cuando hablamos de ecosistemas nos olvidamos de los ecosistemas de agua dulce, ¿no? De los ríos, hablamos bastante de humedales, pero no tanto de los sistemas fluviales. Y topo este tema porque es una parte integral de las soluciones basadas en la naturaleza y es un tema que nos preocupa un montón, sobre todo acá desde el programa de agua y ecosistemas de UICN, porque eh, nos parece importantísimo que prestemos más atención a la conservación de los sistemas fluviales, de los ríos, ¿no? Porque es algo fundamental para la salud de nuestros ecosistemas, los medios de vida de la población. Es alarmante la cantidad de especies que estamos perdiendo a nivel de los sistemas de agua dulce. Por ejemplo, desde 1970 han desaparecido más del 80% de especies de peces de agua dulce. Y si bien representan menos del 1% de la superficie terrestre, los ríos y los ecosistemas de agua dulce son los más productivos y diversos del planeta. Entonces dejo esta cuña, esta reflexión, porque creo que uno de los beneficiarios de la implementación de estos enfoques tiene que ser los ecosistemas de agua dulce que están tan amenazados hoy en día. Con eso cierro mi charla. Les agradezco mucho por la atención. Les vamos a ver el jueves. Vamos a revisar temas ya más prácticos, ¿no? De casos de aplicación en la región, principalmente con fondos de agua, que es lo más interesante hoy en día para el contexto chileno. Vamos a ver un caso también de un proceso que se hizo en Colombia para recoger el tema de soluciones basadas en la naturaleza ante el cambio climático. Les dejo mi mail en esta lámina de cierre. No duden en contactarse o en escribir para si necesitan información adicional o si les quedó alguna duda. Y sí, espero pronto poder tener algún tipo de proyecto también en Chile donde podamos aplicar estos enfoques de manera más práctica, ¿no? Así que les agradezco nuevamente, un gusto y hasta el jueves.